Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta espléndida Biblioteca Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos encontramos hoy aquí con motivo de la Declaración 281 del año 2023, que declara de interés para la comunicación social y la cultura de la ciudad el libro Entre el corazón y la razón, cartas entre José Ortega y Gasset y Victoria Ocampo, 1917-1941, de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, en conjunto con la Fundación Ortega Marañón de España. Un aplauso para esta distinción y para ustedes. Se encuentran presentes en nuestra mesa la diputada autora del proyecto de declaración, Cecilia Ferrero, el presidente de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, FOGA, Roberto Aras, la vicepresidenta de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, FOGA, y editora del libro, Marta Campo Mar. Un aplauso para ellos. Nos acompañan además miembros de la Fundación y amigos y amigas de la institución, la embajadora de España, María Jesús Alonso, y Dolores Bengolea, sobrina nieta de Victoria Ocampo. Gracias por venir y por estar acá. La Fundación Ortega y Gasset Argentina fue constituida como tal en el año 1995. La impulsora de esta institución fue la hija del filósofo José Ortega y Gasset, Soledad Ortega Sportono, y su hijo José Varela Ortega. Dentro del campo de investigación, la Fundación ha promovido la publicación de libros y revistas y la conformación de equipos especializados en temas de historia, pensamiento español y filosofía, lo que conforma un total de más de 20 publicaciones en Argentina y España en los últimos años. La Fundación Ortega y Gasset Argentina mantiene una natural relación con la Fundación Ortega Marañón España, lo que le permitió establecer un fluido vínculo con el país ibérico y el resto de Europa. En ese sentido, el libro Entre el corazón y la razón, cartas entre José Ortega y Gasset y Victoria Ocampo, 1917-1941, surge de la colaboración entre ambas fundaciones y del trabajo que en Buenos Aires encaró Marta Campomar, secundada por Alejandra López Goñi y la traductora Cecilia Verdi. Editado por Biblos, en el mes de marzo se presentó en Madrid en el marco de Conexión Buenos Aires-Madrid, iniciativa gubernamental que tiene por objeto fortalecer los lazos entre ambas capitales, hermanadas por su historia y cultura. El libro fue lanzado además durante el mes de mayo en Buenos Aires, en la edición de la Feria del Libro número 47. Esta obra sigue la fluida correspondencia entre estas dos figuras emblemáticas de la cultura argentina y española durante un extenso periodo del siglo XX. Durante la primera visita de Ortega y Gasset a Buenos Aires en 1916, Victoria Ocampo tiene la oportunidad de coincidir con él en la casa de una conocida en común. Esa primera conversación deslumbró a ambos, siendo el inicio de un profuso intercambio epistolar que se extendió durante unas 3 décadas. Entre el corazón y la razón reúne estas cartas, brindándonos una vez más la oportunidad de acercarnos a las ideas de estos dos personajes centrales de la cultura argentina y española del siglo pasado. Vamos a escuchar en primer lugar a la autora de esta declaración, la diputada Cecilia Ferrero. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Les doy de vuelta la bienvenida a esta hermosísima sala, a esta biblioteca que tanto nos cobija en estos eventos tan especiales. Agradezco y saludo nuevamente la presencia de la embajadora y de Dolores, a quien acabo de conocer. Así que muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, a todos quienes han acercado para acompañarnos. Y a los miembros, por supuesto, de la Fundación. Ni hablar, obviamente, de la presencia del presidente, de Roberto Aras, y de la vicepresidenta y editora de este gran proyecto. Así como también agradezco especialmente a Inés Viñuales, la directora de la Fundación, con quien conversamos hace varios meses y empezamos a soñar con este día. En efecto, cuando el año pasado nos conocimos y me invitaron a conocer la nueva sede de la Fundación,
tomé conocimiento de este hermoso proyecto. Cuando el libro finalmente salió a la luz y lo pude leer, inmediatamente me comuniqué con Inés y le dije que tenía la intención de presentar este proyecto para declararlo de interés cultural, de interés para la comunicación social y la cultura de esta ciudad. Así que bueno, luego de tener el tratamiento parlamentario correspondiente, lo hemos sancionado en el mes pasado, ya estamos en julio, en junio, el 15 de junio. En primer lugar, quiero felicitar y destacar la enorme labor realizada. Por lo que he podido leer, Marta, han sido más de 8 años de trabajo, de sistematizar la gran cantidad de material, establecer una cronología, realizar traducciones y el cuidadoso trabajo realizado en las notas al pie, sin las cuales los lectores nos perderíamos en esa cantidad de información que nos brindan estos dos grandes de la cultura argentina y española. Este epistolario, además de ser un verdadero disfrute literario, como les decía, permite adentrarnos en los distintos momentos por los que atravesó la relación de amistad entre Victoria Ocampo y Ortega y Gasset. La lectura de las cartas revela su estado de ánimo, si estaban entusiastas, dubitativos, tensos o si por momentos se sentían incomprendidos. Como así también tomar dimensión del afecto y del apoyo mutuo que se profesaban. También conocer cómo fue el proceso creativo de la revista Sur, sobre quiénes conversaban, qué opiniones intercambiaban, el entramado de vínculos y proyectos culturales que construyeron a través de estas cartas. Consideré oportuno extraer algunas citas textuales que expresan en mejor medida lo que les estoy contando. Eran un montón de citas las que marqué, pero bueno, quiero compartir con ustedes estas. Querida Victoria, tu carta me tranquiliza. Creí que tu viaje a América y ese proyecto de revista panamericana eran cosas fulminantes. Por muchas razones me parecía grave esa resolución. Espero que me abras un crédito para juzgar por anticipado esas razones, tal vez erróneas, pero de algún peso y complejidad. La carta continúa con la explicación que José Ortega y Gasset da de su visión de cómo están Europa y América y cómo evalúa él que las está mirando casi todo el mundo. Y entonces le dice, América atraviesa hoy una enfermedad grave que consiste precisamente en creer que Europa está en decadencia. Casi al final le anuncia que pronto recibirá un volumen de La rebelión de las masas. Unos meses más tarde, en una carta fechada el 28 de octubre de 1930, Victoria Ocampo le escribe, mi querido Ortega, haces oídos sordos. ¿Por qué? Por más que te bombardee con All American cables, no pareces oírme. Estoy completamente decepcionada. Tenía 1000 cosas para decirte sobre la rebelión de las masas, pero tu silencio me quita el ánimo. Y más adelante, en esta misiva, le confirma que la revista se llamará Sur. Y gracias a uno de los tantos pie de página que nos suman información para comprender gran parte de los diálogos, podemos conocer que el nombre fue elegido por Ortega en una conversación telefónica en la que Victoria Ocampo le dice todos los nombres que estaban en debate y él le dice que tiene que llamarse Sur. A través de la lectura de este intercambio epistolar, disfrutamos también de las múltiples referencias, como les decía, a amistades, escritores principalmente, pero también fotógrafos, músicos, arquitectos, Stiglitz, Le Corbusier, Malraux, por citar solo nada, una ínfima parte. También disfrutamos de las crónicas de las visitas de Victoria Ocampo a Europa, de sus viajes recurrentes a París, las descripciones agudas de Nueva York. Acá también me permito hacer una cita. Dice ella, ¿qué pienso de Nueva York? Muchas cosas buenas y muchas cosas malas. De la sociedad norteamericana, dice ella, por un lado brutales, vulgares, pero terriblemente eficaces, limpios, capaces de transformar todo. Su amor por Mar del Plata. Yo aquí, en un Mar del Plata desierto que no me resuelvo a abandonar. Me gusta tanto. Así como las reflexiones de José Ortega y Gasset sobre la Guerra Civil Española, la elaboración de sus publicaciones, su mirada de Europa y América, su delicado estado de salud que le impide en varias ocasiones planificar o tomar decisiones.
Entre el corazón y la razón nos da la oportunidad de conocer la intimidad de la relación de dos de las personalidades más relevantes de la cultura argentina y española del siglo XX. A través de sus diálogos agudos y profundos sobre diversos temas de la agenda cultural y política a lo largo de más de 20 años, y es por todo ello que en la sesión del 15 de junio lo declaramos de interés para la cultura y la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es para mí un honor haber podido impulsar esta merecida declaración y encontrarme hoy aquí con ustedes para celebrarla. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, el señor Roberto Aras. Bueno, muchas gracias. Gracias, por supuesto, en primer lugar, a la legisladora María Cecilia Ferrero por esta concesión de la prestigiosa declaración de un aporte a la comunicación social que hace al libro editado por Marta Campomar y de la Fundación Ortega y Gasset de Argentina. Bueno, no es el caso referirme ahora directamente a la obra, porque para eso lo hará mejor su editora, sino que quisiera explorar con ustedes lo que debería ser su lectura, es decir, tratar de poner el énfasis en la tarea que a partir de ahora seguramente ustedes se dedicarán, que es a la lectura del libro. Pero antes, y como es este es un acto en el cual invocamos a Ortega, yo creo que si estuviera aquí, estaría realmente muy contento Ortega, porque escuchamos los estruendos de la calle en una biblioteca. Y esto es la síntesis del programa orteguiano. El filósofo no puede estar alejado en esa famosa torre de marfil, sino que tiene que estar en la calle, en las cosas, como él decía, y nos decía a nosotros, ¿no?, argentinos, a las cosas. Y las cosas, para él, era justamente lo que sucedía en la sociedad, y gran parte de su reflexión tiene que ver con eso. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Bueno, ya sabemos que desde la antigüedad los seres humanos han escrito y han leído cartas, ¿no? La carta o epístola, entendida como un medio de comunicación a distancia, resulta de una larga tradición de la cultura occidental. Es el género ineludible para reproducir la experiencia interior mediatizada por el lenguaje. Sobre todo aquellas cartas a las cuales nosotros nos referimos especialmente como cartas personales o cartas privadas. Son ellas seguramente el núcleo del género epistolar. Y la literatura se ha dedicado a su estudio, incorporándolas como un género de comunicación lingüística. La función de este género es precisamente la comunicación diferida en el tiempo y entre espacios distintos. Una comunicación que se realiza justamente mediante textos escritos. La carta aparece entonces como una forma de interacción verbal, ubicándose en una zona fronteriza entre la simple comunicación y un diálogo real. Podría decirse que se trata de un diálogo diferido, un diálogo que tiene lugar en ausencia de uno de los dos interlocutores. Un diálogo en ausencia que pone a la escritura epistolar en un estatuto ambiguo que remite al juego entre la presencia imaginada y la ausencia real del interlocutor. Ahora bien, hay en la carta como género, una estructura constante y universal. Podríamos hacer historia y si vamos a la Edad Media nos encontramos con la estructura de las epístolas como dominadas por lo que llamaban los escolásticos el ars dictaminis, es decir, una serie de normas instituidas fundamentalmente por la retórica. Las partes tradicionales eran la salutatio, la captatio benevolentiae o expressio malevolentiae, la narratio, la petitio y la conclusio. Imagínense ustedes lo que sería hoy
introducir estas distinciones en el WhatsApp, ¿no? Es decir, nos sería muy difícil acudir a palabras latinas para saber si tenemos en nuestros mails y en nuestras comunicaciones por teléfono algo así como una estructura parecida a la epistolar. Si queremos ser más sencillos, esta superestructura esquemática consta de una introducción, un texto o cuerpo y una conclusión. La introducción incluye categorías como la determinación del remitente, quién es el destinatario, los saludos de apertura, el que sigue es la narración o mensaje y finalmente el saludo de despedida y la apertura hacia un contexto más amplio, futuro, de respuestas que estarán por venir. Pero la función pragmático-comunicativa que implica la carta requiere lo que llamamos indicaciones contextualizadoras, que se dan bajo la forma de, cuál es el lugar de emisión, el lugar de recepción, el momento en el cual se produce, lo que se llaman relaciones intertextuales, si una carta se refiere a otra, o a otros remitentes, los remitentes mediatos. Todo este proceso de textualización en este proceso surge la expresión lingüística de la afectividad. Hay indicaciones afectivas que operan como claves iniciadoras o finalizadoras que instalan lo que podríamos llamar el marco referencial y afectivo que trata de controlar la recepción diferida de nuestro texto. Es el universo de las secuencias que se refieren a comunicaciones previas, haciendo mención a cartas anteriores, a cartas que no estuvieron, la ausencia de cartas, a peticiones, a promesas de cartas futuras, etc. Hay una espontaneidad emotiva que le confiere a la estructura un valor genuino, sin máscaras retóricas ni artificiosidad en el sentimiento. De ahí que podamos afirmar que las cartas son discursos que dan cuenta de la realidad por medio de visiones interiorizadas. El epistolario permite construir entonces una especie de hermenéutica de sí mismo, de quien lo escribe, pues en la carta, como en otras escrituras del yo, la autobiografía, las memorias, los diarios, los libros de viaje, aparece esa primera persona y se legitima entonces la subjetividad. Si vamos a citar a un filósofo, a Foucault, el discurso epistolar constituye, dice, una cierta manera de manifestarse ante sí y ante los demás, y constituye lo que él llamaba una de las tecnologías del yo. Así, escribir una carta es un acto de conciencia, un testimonio de la misma, ya que después de escrita la carta, el hombre que la escribió sabe algo más de sí. Por eso podemos decir con un filósofo alemán, Georg Gusdorf, el testimonio que cada uno da de sí mismo enriquece el patrimonio común de la cultura. El contenido del libro editado por Marta Campomar servirá entonces para utilizarlo como documento, como fuente histórica o biográfica, al servicio de la historia de las ideas o para rescatar el clima cultural o ideológico de una época, recuperar aspectos de la vida privada de José Ortega y Gasset o de Victorio Campo. A nosotros nos toca completar la tarea y revisar cuáles son sus indicadores afectivos, que van a encontrar unos cuantos en el texto. ¿Cuáles son sus categorías? ¿Cuáles son las contextualizaciones a las cuales se refieren? Sus elipsis que nos permiten adentrarnos en los intersticios de los procesos internos de su respectiva experiencia cultural. Estoy seguro de que hay en estas páginas motivos suficientes para descubrir en la confesión epistolar el mecanismo adecuado para el apresamiento de la imprevisibilidad de la vida que tanto entusiasmaba a Ortega. Los invito entonces a que en la lectura de este epistolario
Busquen ustedes todos esos elementos que están. Piensen que el epistolario, en este caso, es un epistolario bilingüe. Victoria mandaba sus cartas en francés y Ortega respondía en español, aunque introducía también alguna que otra reflexión en francés. Entonces es un epistolario de una enorme complejidad, sumamente interesante para hacer este trabajo que les comentaba recién, es decir, el tratar de encontrar cuáles son esas claves que van descubriendo, desnudando esa personalidad profunda que cada uno tenía y que le expresaba al otro a través de las cartas. Así que es una invitación que espero que ustedes tomen. No es una invitación a comprar el libro, es a leerlo. Y espero que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Le damos la palabra ahora a la vicepresidenta de la Fundación Ortega y Gasset Argentina y editora del libro, Marta Campomar. Muchas gracias por haber venido a esta presentación y quisiera felicitar a la legisladora porque me parece que ha hecho un recorrido muy interesante sobre el epistolario, porque estas cartas son dos personas que se comunican, pero al publicarlas nosotros, son ustedes los que reciben el material y ustedes son los que reaccionan, cada uno a su manera, a lo que tienen delante. Para nosotros los investigadores tenemos la tarea de, después de haber publicado las cartas, de meternos más a fondo, porque créanme que detrás de todo este jolgorio que hay entre una argentina que era autodidacta, que estaba aprendiendo, buscando un lugar en la literatura de su país, un acento propio, ella buscaba, y un denso y maduro filósofo español, uno de los grandes filósofos en lengua española, que eso también era importante para Victoria, que dentro de estos epistolarios vemos una cantidad de tensiones que hay en el uso de la lengua. Uno escribía en español, la otra escribía en francés, pero contestaba en argentino, por ponerlo así, y eso lo vamos a ver también en las cartas de Soledad Ortega con Victoria Ocampo. Soledad escribe como una madrileña y Victoria escribe como una criolla. Ese juego es un juego muy interesante y que hace que los tonos, los matices de estas cartas sean no solo divertidos, porque Victoria escribe cartas muy divertidas, muy espontáneas, que a Ortega y Gasset le encantaban. Y por ejemplo la de Estados Unidos. Pero es muy importante lo que ustedes, que no saben, que no conocen este trasfondo más serio que hay en las cartas, sepan ustedes recoger la espontaneidad, por ejemplo, en este caso, estando acá en la Argentina, de una argentina que realmente fue excepcional, porque una mujer autodidacta, que no fue ni a la escuela primaria, ni secundaria, ni universitaria, haber logrado lo que ella logró. Y también hay que mencionarla a Silvina, que también viene del mismo contexto y llegó a ser una gran escritora también de nuestra literatura argentina, junto a Adolfo Bioy Casares, que también son grandes escritores de nuestra literatura. Yo siempre digo que Victoria Ocampo tuvo un Bloomsbury Group, un grupo de intelectuales privilegiados en el cual ellos buscaban la identidad de su propia literatura, porque era una literatura, nos encanta decir que es literatura de vanguardia, pero en realidad es una literatura que recién se iniciaba. Entonces es una incipiente literatura que busca temas, que buscan cómo posicionarse entre un pasado europeo que todos traíamos en nuestros genes. En el caso de la familia Ocampo venían desde la colonia y entonces todo esto hace que aquí se movilicen también problemas de identidad, de cultura y de qué tipo de cultura vamos a hacer propia, separada o distinta quizás a la española, porque ese fue
el gran dilema que encontramos en estas cartas y en toda la generación de Victoria es que la élite argentina se sentía más a gusto escribiendo en francés que en su propia lengua. Eso tomó todo un proceso de adaptación que se iba a ir haciendo de generación en generación, y Victoria Ocampo se encontró en este, por decirlo así, revoltijo cultural de una nación que buscaba su propia identidad en todos los géneros literarios y científicos que había en la época. Roberto ha hecho una alusión a los epistolarios que ha sido muy profunda y muy completa, pero quería agregar solo un detallecito, que Ortega había dicho que las cartas eran esencialmente de género femenino. Ahí es donde la mujer realmente tenía su gran espacio. Por supuesto que Victoria respondió rápidamente, ella no lo tomó muy bien, lo metió dentro, digamos, del contexto de los reclamos feministas. Y ella dice, no nos van a dejar solamente metidos en el epistolario nada más. Tenemos que romper con estos prejuicios y buscar otros espacios que ella encontró en Sur y en las editoriales, y que después esto lo vamos a ver mucho más claro en el segundo tomo, en los dos epistolarios de las dos mujeres. Pero en la superficie, para el lector que toma estas cartas, va a encontrar que se van a divertir mucho gracias a Victoria, que escribe con mucha soltura, y que a Ortega le encantaba que las ocurrencias de Victoria, él realmente gozaba de eso. Pero yo quiero remitirme también a un tema muy polémico entre los dos, que fue un famoso epílogo que Ortega escribió al de Francesca Beatrice, que fue la primera obra de Victoria Ocampo, que se escribió en francés también. Y Ortega mandó a Ricardo Baeza a ponerse en contacto con Victoria, que era el traductor de Revista Occidente, y se tradujo en español. Fue, como dice Victoria, en su deuda con Ortega, el primero que me introdujo en el mundo de las letras. Ella es muy agradecida con ese gesto. Pero no se quedó tan tranquila con el epílogo, porque el epílogo era una mezcla de Voulez-vous jouer avec moi, ¿no? Por parte de Ortega, de un coqueteo, pero de algo mucho más profundo que aparece y que está en las cartas. Victoria siempre se queja de que Ortega no le da el espacio para discutir estas cosas, sobre todo este tema del epílogo con ella. Dice, hay demasiada gente entre medio, hay demasiadas cosas, nunca Ortega ella pudo darle una explicación, y eso le quedó danzando en el tiempo a Victoria Ocampo. Hasta el año 60 y pico seguía con este tema del epílogo. Pero ese epílogo tiene una frase que a mí me pareció muy importante, que él la trataba a Victoria Ocampo como señora en este epílogo. Ella era, de hecho, la señora de Estrada. A pesar de que su matrimonio no funcionaba, él vivía en un piso y ella vivía en el otro y no se hablaban, ella era la señora de Estrada en aquel entonces. Entonces, cuando Ortega habla de la señora, está refiriéndose a Victoria Ocampo. Y él le dice en el epílogo una frase que para mí es muy importante y muy interesante respecto al epílogo. Él dice, señora, yo descubrí en usted y sus amigas, la Sancinena de Elizalde, las otras que estaban, la de Bullrich de Saint, la de Vergara Viedma, hay un montón de mujeres que Ortega conoció en ese primer año, no solo Victoria, muchas otras, que me dieron vuelta todos mis esquemas y todas mis teorías sobre la trayectoria de la mujer en la historia. Porque claro, Ortega, como más tarde Pitaluga, que va a ser un médico español que va a entrar en el mismo tema, escriben sobre la mujer en la historia, pero ellos tienen que ir al medioevo. Incluso Pitaluga va hacia
la mujer primigenia de las cuevas de Altamira, por decirlo así. Entonces, claro, la trayectoria de ellos es mucho más larga para ver cómo la mujer fue posicionando y ganando terreno en la evolución de la cultura occidental. Y Ortega dice taxativamente que los tiempos en que predominaba el factor femenino eran los de mayor civilización. Él, aunque lo digan otras personas, tengan otra opinión, uno ve que Ortega quiere ser justo con la mujer. No, él dice, yo no entro en disputas feministas. Lo que a mí me interesa analizar es el ser de la feminidad, la mujer en sí misma, sin ser madre, sin ser hermana, sin ser nada. ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo es esto de la feminidad? Y la feminidad en el desarrollo de Occidente. Entonces, él dice, señora, yo le tengo que agradecer a todas estas mujeres argentinas que me dieron vuelta a mis esquemas, porque yo no pensé encontrar en un pueblo joven, en un pueblo que recién surgía, mujeres tan exigentes, tan educadas, tan perfectas, que ambicionaban a la perfección, y tan civilizadas, en fin, tan completas en el fondo. Y esto le impactó muchísimo, porque él incluso venía de analizar la mujer en Alemania, la mujer en España, él estaba mirando, rondando en todos estos temas de feminidad, haciendo estudios comparativos. Y esto le dio vuelta a los esquemas. Y creo que Victoria Ocampo lo sabía porque le había dicho esto en el epílogo, y ella aprovechó esta forma de ser argentina, por ponerlo así, para cuestionar una cantidad de cosas que ella, o reparos que ella le ponía a Ortega sobre el tema de la feminidad y del feminismo. Este es un tema muy profundo, muy complejo, que no podemos entrar a analizar acá, pero que está presente en estas cartas, permanentemente en las tensiones que había entre ellos, incluso en la forma de escribir. Ortega es denso, es un filósofo, es un hombre de pensamiento. Ella, en cambio, escribe con una pluma ágil, cotidiana, que a todos nos asombra y divierte, y ella consideraba que eso era la modernidad, que ella era moderna, una mujer latinoamericana emancipada, moderna. Bueno, se pueden discutir muchas cosas sobre todo esto, no voy a entrar, pero más o menos este es el criterio que había entre ellos. Bueno, como ustedes saben, la primera carta es la del flechazo entre estas dos personas. Victoria, cuando se enojó con Ortega, rompió sus cartas, así que ya no hay cartas de esa época, desaparecieron, y quizás Soledad Ortega haya quemado algunas porque quemaron durante la Guerra Civil muchos papeles. Puede ser que hayan desaparecido de esta primera época del año 16. Pero hay muchos textos de Ortega que nos dan muchas pautas sobre lo que él pensaba y lo que él vivió y lo que sintió de la mujer sudamericana y en concreto de Victoria Ocampo, que para él era la encarnación de esa mujer superior. Superior incluso, él dice, al hombre. Pero esto a muchas mujeres no las dejó muy satisfechas. Después, el resto, la segunda parte del epistolario, ustedes van a ver que son los años 28, cuando Ortega vuelve en el segundo viaje, e invitado por otra mujer, que es una de las mujeres que estaba en Señoras, ustedes me han cambiado los esquemas, que es Elena Sancinena de Elizalde y todo el grupo de mujeres de Amigos del Arte. Y ahí es donde Victoria también se muestra, porque Victoria es una persona de contradicciones y también tiene sus posesividades. Yo creo que tienen que leer lo que escribió Le Villiers de ella, y que ella con Ortega aceptaron que esa era su personalidad, pero dentro de todos estos entendimientos y desentendimientos, de alguna manera lograron recuperar ese diálogo que se había perdido. Y ahí
es donde vemos que ya Victoria está madurando un poco y ya su relación con Julián Martínez Estrada estaba acabándose y ella ya estaba pensando en el tema de Sur. Es Ortega el que le dice, bueno, tú no puedes seguir yendo por el mundo coleccionando personalidades. Eso se lo dice incluso Malraux. Tienes que hacer algo más profundo. Y de ahí ella engancha con Waldo Frank y empieza este modelo de revista hispanoamericana. Ahora, Ortega solamente publicó un artículo en la revista de Victorio Campo, que es cuando Victoria sale en defensa de los derechos de propiedad intelectual a todos estos exiliados que andaban por el mundo, tanto de la Guerra Civil Española como después la Segunda Guerra Mundial, que les estaban pirateando, entre comillas, su obra, o no les estaban pagando los derechos que correspondían y ellos tenían que vivir de eso, que era una época muy difícil para estos exiliados. En Ortega, la tercera parte porque Ortega le dijo a Victoria, tú haz lo que quieras yo no voy a intervenir con lo que tú quieras hacer con la revista. Ortega tenía su revista de Occidente, o sea que cada uno iba por su lado en materia de revistas y de editoriales. Pero el problema viene y se inicia en la tercera etapa del epistolario, que es la Guerra Civil Española. Ahí sí ya empieza a entrar otro elemento. Y Victoria era militante, ella militaba por la mujer republicana, escribía en la radio, hablaba sobre eso, bueno. Y entonces Ortega no intervino en eso, pero ella se sentía, ella y María Rosa Oliver también era otra, y el grupo de Sur estaban muy metidos en esa trayectoria. Entonces esto se nota en los epistolarios, donde Ortega se cuida mucho de no ofender, de lo que él dice, no quiero erosionar amistades, quiero preservar lo poco que me queda, que son los amigos. Esto es lo que él está diciendo. Pero bueno, aquí ya empieza a aparecer otro tipo de elemento que para Ortega fue muy difícil la época del exilio. Él perdió todo lo que tenía y se quedó sin dinero, sin nada. Los argentinos lo ayudaron económicamente. Victoria, que era muy generosa, muy abierta, enseguida los ayudó. Los de Amigos del Arte también, para salir adelante en París en los primeros años de exilio. Y Ortega dice, yo te debo, tengo una deuda contigo más grande que los Andes. Bueno, esto es lo que aparece en la última parte. Pero para no seguir con este tema, que ustedes ahí van a notar tensiones, yo voy a leer el último párrafo de la última carta lo último que le dijo Ortega y Gasset a Victorio Campo, que es la carta del 41. Él le dice, una extraña convergencia de azares ha llevado al extremo de su agudeza mi situación, pero claro es que esos azares brotan en el cuadro de causas generales que afectan a muchos, o sea, muchos exiliados como él. No tendría, pues, nada de particular que tú, cualquier día, entrases también en una zona de amargura y que empezase a fallar esta o la otra dimensión de la vida. Pues haz el favor de imaginar un momento en que en vez de una te fallen a la vez todas las dimensiones de la vida, y con ello tendrás una idea de lo que a mí me pasa. Y se despide diciendo, te ruego guardes todo esto en tu más exquisita reserva, besos para tus dos mejillas, Ortega. Después de eso no volvieron a dialogar.
se cierra el diálogo. Ortega se vuelve en febrero porque todos los proyectos que él tenía aquí, editoriales con Espasa-Calpe, no logró organizarlos, le costó muchísimo y además Estados Unidos entró en la guerra, dije me voy a quedar separado de mi familia, se le había muerto la madre, la hermana, cuando él estaba en el exilio, no había visto nacer a sus nietos, Rosas Potorno, su mujer, estaba muy cansada del exilio, decidieron volverse a Portugal, a Europa. Además Ortega era muy europeísta, entonces eso también él se sentía más seguro en su continente. Bueno, y después de eso no hubo más nada. Hay una carta que Victoria le manda, que le dice, bueno, son tantos años, mándanos algo, pero Ortega no quiso volver a tocar. Sabemos que habló varias veces por teléfono con Bebé Sancinena. Eso sí sabemos. Y desgraciadamente la familia de Bebé Sancinena rompió las cartas con Ortega. Así que bueno, gracias a que Victoria conservó todo eso y Soledad conservó todo eso, que hoy tenemos por lo menos esta relación intacta. Y espero que bueno, nosotros vamos a seguir investigando, ampliando temas. Lo que sí les voy a decir que Victoria fue en la vida de Ortega lo más importante y el centro cardinal de lo que él va a llamar la cultura del amor. Y como filósofo, él desarrolló una cantidad de cosas que se llamaron estudios sobre el amor y en el centro de esos estudios está la Gioconda austral que era Victoria Ocampo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Hermosas palabras. Ahora sí, llegó el momento de dar cumplimiento a la Declaración 281 del año 2023. Les pedimos, por favor, a nuestros expositores que se pongan de pie. La diputada Cecilia Ferrero hará entrega al presidente de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, Roberto Aras, y también a la vicepresidenta de la misma, Marta Campomar, el diploma. Declárase de interés para la comunicación social, medios de comunicación y tecnologías de la comunicación y la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el libro Entre el corazón y la razón, cartas entre José Ortega y Gasset y Victoria Ocampo, 1917-1941, de la Fundación Ortega y Gasset Argentina, en conjunto con la Fundación Ortega Marañón, España. Un aplauso. Muchas gracias, diputada, Roberto y Marta, y muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado en este reconocimiento. Los invitamos ahora a disfrutar de un pequeño catering a la salida de esta biblioteca. Damos por finalizado este encuentro. Muy buenas tardes.